Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. El último episodio del podcast abordó la necesidad de aprovechar la producción intelectual del antiguo mundo mediterráneo, el propio contexto de la Biblia, para comenzar a pensar los pensamientos de los escritores bíblicos, específicamente la literatura del antiguo Cercano Oriente y del período del judaísmo helenístico del Segundo Templo. Fue el principal medio a nuestra disposición para informarnos sobre la cosmovisión de los escritores bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Publiqué algunos enlaces a libros académicos diseñados para ser guías de esta literatura. En este episodio, quiero llevar esta recomendación más allá al dirigir a los oyentes a los mejores volúmenes y sitios web para traducciones al inglés de todo este material. Comenzaremos con las civilizaciones que dan contexto al Antiguo Testamento, las civilizaciones del Antiguo Cercano Oriente. En el episodio que sigue a este, cubriremos el periodo del Segundo Templo, el contexto principal del Nuevo Testamento. En lo que sigue en este episodio, primero recomendaré libros, ya sean impresos o digitales, que deben comprarse. Después de esas recomendaciones te sugeriré algunos sitios web que tienen contenido gratuito para textos traducidos al inglés. Entonces comencemos con los libros. La designación Antiguo Cercano Oriente se utiliza para describir las civilizaciones del Antiguo Egipto, Mesopotamia, Anatolia, que es Asia Menor o lo que ahora se consideraría Turquía, Canaán, Siria, que es un término más moderno para la antigua Ugarit, Fenicia, que también estaba asociada con Biblos, y los países transjordanos de Moab, Amón y Edom. Mesopotamia se divide a su vez en las civilizaciones sumeria, babilónica y asiria. Anatolia describe principalmente la civilización hitita. Todas estas culturas, especialmente Egipto, Sumeria, Babilonia, Asiria y Ugarit, produjeron una gran cantidad de literatura, que incluía desde ingresos económicos, facturas de venta, leyes, cartas personales, epopeyas míticas, rituales religiosos, textos teológicos y poesía sobre el amor y el sufrimiento humano. Pero ¿cómo puede un lector inglés meterse en todo eso? Bueno, hay varios volúmenes impresos que brindan una amplia exposición a esta literatura traducida al inglés. Enumeraré los que recomiendo y si esos volúmenes también están disponibles en formato digital en Logos Bible Software. Puedes consultar los enlaces de todos estos recursos, ya sean libros o en formato digital, en la pestaña Bibliografía en nakedbiblepodcast.com. En primer lugar, hay colecciones generales que incluyen textos de todas estas culturas y no se centran únicamente en una civilización. Primero en esa categoría hay algo llamado el contexto de las escrituras, o lo que se conoce en el campo como COS. Este es un conjunto de 3 volúmenes. También está disponible en forma digital a través de Logos. COS actualmente se considera la antología académica en inglés más actualizada sobre textos del antiguo Cercano Oriente. Dado que cubre todas las civilizaciones, es por definición selectivo en lo que incluye y por tanto no exhaustivo, pero te brinda ejemplos literarios, obras, de civilizaciones de todo el antiguo Cercano Oriente. En segundo lugar están los textos del antiguo Cercano Oriente de Pritchard, conocidos como Anet. Este es un volumen de edición de textos de tapa dura y es bastante caro, pero ahora puedes conseguir el material en una edición de bolsillo de 2 volúmenes que es mucho más barata, volumen 1 y volumen 2. Ahora bien, Anet también tiene un volumen de imágenes adjunto, pero ahora nos ocuparemos solo de los textos principales. Anet
también está disponible digitalmente a través de Logos, al igual que COS, Contexto de las Escrituras, es selectivo y cubre menos textos que CES, porque es solo un volumen, a diferencia de los 3 volúmenes del Contexto de las Escrituras. Antes de que apareciera CEOS, este era el volumen estándar de la industria para la traducción de textos del antiguo cercano Oriente. En tercer lugar está la serie de la Sociedad de Literatura Bíblica llamada Escritos de la Mundo Antiguo. Este es un conjunto de 16 volúmenes. Solo está disponible como conjunto si lo quieres en formato digital desde Logos, pero puedes comprar volúmenes individuales en formato impreso en sitios como amazon.com. Algunos de los volúmenes del conjunto incluirían Cartas del Antiguo Egipto. Ese es un volumen. Hay un volumen de Mitos hititas. Hay otro llamado Cartas desde la temprana Mesopotamia, otro llamado Textos del período de Amarna en Egipto. Ahora bien, el período de Amarna fue el período de Akenatón, más tarde Reino Nuevo. Están los textos diplomáticos hititas, crónicas mesopotámicas, ritual y culto en Ugarit, oraciones hititas, textos de la era de las pirámides, etc. También hay un volumen que cubre el material épico ugarítico llamado Poesía Narrativa Ugarítica. De nuevo, Escritos del Mundo Antiguo son 16 volúmenes en total, y la única manera de conseguir volúmenes individuales es comprándolos en forma de libro. Esas son las colecciones generales. Pasemos ahora a las civilizaciones individuales. Tomaremos primero el Antiguo Egipto. Aparte de los volúmenes de la serie de la Sociedad de Literatura Bíblica, hay varias antologías exclusivamente de literatura egipcia. Uno es el conjunto de 3 volúmenes de Miriam Lichtheim, una egiptóloga. Este se llama Literatura Egipcia Antigua, volúmenes 1, 2 y 3. Están disponibles en formato digital en Logos y están disponibles en edición de bolsillo en un sitio como Amazon. No son caros. Están divididos entre el Reino Antiguo y Medio, volumen 1, luego el Reino Nuevo y luego el Período Tardío. Otro ejemplo es Literatura Egipcia Antigua, una antología por John L. Foster. Es una obra de un solo volumen. Puede que su cobertura no sea tanta como la de Lichtheim, 3 volúmenes en edición de bolsillo, pero es otra antología muy conocida. Hay otra antología llamada La literatura del Antiguo Egipto, una antología de cuentos, instrucciones, estelas, autobiografías y poesía. Tercera edición. Se trata de varios egiptólogos, William Kelly Simpson, de Yale, Robert K. Ridner, Vincent A. Tobin y el profesor retirado Edward Wente Jr., de la Universidad de Chicago. Es exactamente lo que parece, una antología. Incluye historias, instrucciones, que es lo que llamaríamos literatura sapiencial egipcia, inscripciones monumentales, autobiografías, poesía. Es un espectro bastante amplio. Si lo obtienes, asegúrate de obtener la última edición, la tercera edición. Si nos trasladamos ahora a Mesopotamia, nos centraremos únicamente en los materiales mesopotámicos, sumerios, babilónicos, asirios. Aparte del sumerio, el resto está en el idioma conocido como acadio. El mejor conjunto aquí es el conjunto de 2 volúmenes llamado Ante las Musas, una antología de la literatura acadia, por Benjamin R. Foster. Ese conjunto es bastante exhaustivo, es muy bueno, es algo que los estudiosos usarían. En realidad, hay una destilación de ese conjunto, el conjunto de 2 volúmenes, en un volumen de bolsillo. La obra de un solo volumen se llama De días lejanos, mitos, cuentos y poesía de la antigua Mesopotamia. Y el material que contiene se extrae del conjunto más grande, Ante las Musas. También es de Benjamin R. Foster. Seleccionó las cosas más importantes del conjunto de 2 volúmenes para ponerlas en el conjunto de un solo volumen. Utilicé ese libro para la clase de Mesopotamia que impartí
en la universidad local. Otro trabajo de un volumen es el de Stephanie Dalley, Mitos de Mesopotamia, la creación, el diluvio, Gilgamesh y otros. Este fue publicado en 1989. Stephanie Dalley es una reconocida académica en estudios mesopotámicos. Es un libro de bolsillo, nada caro. Cubrirá todas las principales epopeyas de la creación, la epopeya del diluvio, Gilgamesh, ese tipo de cosas. También debería mencionar la obra de Thorkild Jacobsen, Las arpas que una vez, poesía sumeria traducida. Jacobsen fue un conocido erudito sumerio. Este libro se centra en los mitos épicos poéticos de la literatura sumeria, épicas de la creación y ese tipo de cosas. Está algo anticuado, pero Jacobsen fue una figura importante en los estudios sumerios y por eso vale la pena tener sus traducciones. Literatura ugarítica. Podemos centrarnos en eso en particular. Aparte del volumen de los escritos de la serie del mundo antiguo, llamado Poesía Ugarítica, de Simon Parker, hay otros 3 libros que ofrecen traducciones al inglés del material épico ugarítico, como el Ciclo de Baal o la Epopeya de Keret. Estos son de Nicholas Wyatt, Textos religiosos de Ugarit, que también está disponible en forma digital de logos, de John C. L. Gibson, Mitos y leyendas cananeas, también disponible en logos de forma digital. Ese volumen incluye una serie de textos de los rafaítas, además de las epopeyas principales. Finalmente está el volumen de Michael Coogan y Mark Smith llamado Historias de la Antigua Canaán, segunda edición. Si consigues esa obra, asegúrate de conseguir la segunda edición. Para la literatura producida por los hititas, fenicios, moabitas y todas las civilizaciones más pequeñas de Transjordania, lo mejor que puedes hacer es acceder a COS, Contexto de las Escrituras, o ANET, Textos del Antiguo Cercano Oriente. No hay trabajos separados que realmente se centren específicamente en estas civilizaciones más pequeñas. Hablemos un poco de sitios web donde puedes acceder a material de forma gratuita. Naturalmente los recursos en línea, como era de esperar, no son tan buenos como los volúmenes publicados. Por un lado, suelen ser bastante viejos. Son de dominio público, por lo que no obtienes el beneficio de las investigaciones más recientes y sus resultados reflejados en traducciones más recientes. En la mayoría de los casos, también dependes de tu propia búsqueda, ya que estos sitios web pueden tener o no el material organizado de manera coherente, y solo requieren que introduzcas tus propios términos de búsqueda para encontrar lo que tienen. Pero todavía hay muchas cosas buenas ahí, así que no quiero que eso te desanime por completo. Te sorprenderá lo que hay disponible. Te voy a dar 3 sitios que son útiles para acceder a textos primarios de forma gratuita en el dominio público. Uno es un sitio llamado Etana, Herramientas Electrónicas del Archivo del Antiguo Cercano Oriente, etana.org. Lo que debes hacer cuando visitas este sitio web es seleccionar los textos principales de las pestañas en la parte superior y luego escribir una palabra temática o una palabra clave antes de realizar la búsqueda. Por ejemplo, si escribo Egipto, encontraré cosas como la obra de 5 volúmenes de James Henry Breasted sobre registros antiguos de Egipto. Se trata de documentos históricos de todos los periodos de la historia del antiguo Egipto. Hay cosas en Breasted que no están publicadas en ningún otro trabajo, ni en el dominio público, ni en las colecciones recientes. Este fue un conjunto muy importante y de hecho todavía lo es. Breasted fue egiptólogo en la Universidad de Chicago durante muchos años. Si pongo la palabra clave traducción, obtengo cosas como el trabajo en 2 volúmenes de Leonard King, Las 7 tablas de la creación. Esto se hizo justo después del cambio de siglo en 1900. Es una antigua traducción de las historias babilónicas de la creación. Mientras estés en el sitio web de Etana,
Es posible que también desees hacer clic en la pestaña que dice APSU. Se trata de libros académicos gratuitos recopilados de la web que cubren todo tipo de temas sobre el antiguo Cercano Oriente. No encontrarás textos centrales en APSU. Tendrás que usar el buscador de Etana para eso, pero encontrarás miles de libros sobre el antiguo Cercano Oriente que son gratuitos, junto con muchos otros enlaces a otros sitios, nuevamente dependiendo de los términos de búsqueda. En tercer lugar, en el sitio web de Etana, también hay un sitio de noticias conocido como ETACT. Es solo una pestaña más en el sitio web de Etana. Este sitio, como su propia redacción lo explica, pretende ser el depósito definitivo en la web de traducciones de materiales acadios. Entonces, si estás en el sitio web de Etana, haz clic en la pestaña ITACT y accederás a una página donde podrás explorar esa colección en particular por categoría. El segundo sitio importante al que quiero dirigirte es el archivo de textos sagrados de Internet. Asegúrate de acceder al índice, lo cual puedes hacer yendo a nakedbiblepodcast.com, haciendo clic en bibliografía y luego presionando el enlace de Internet Sacred Text Archive. Este es realmente un sitio bastante bueno que ha estado activo durante años. Quien quiera que gestione este sitio realmente se ha tomado el tiempo de buscar en la web traducciones al inglés de todo tipo de textos antiguos, no solo del antiguo Cercano Oriente. La mejor parte es que en realidad tiene algún tipo de disposición temática coherente, por lo que no es algo de lo que dependas totalmente para buscar con tus propias palabras clave. Lo recomiendo encarecidamente para acceder a material de dominio público y sitios web que tengan traducciones al inglés de estos antiguos textos del Cercano Oriente. En tercer lugar, hay algo llamado archivo de Internet. Internet Archive es un archivo de recursos gratuitos de dominio público sobre básicamente cualquier tema que se te ocurra. No se trata solo de estudios antiguos, se trata de cualquier cosa que esté disponible de forma gratuita, ya sea de dominio público o disponible de forma gratuita de otro modo. Una vez que estés en esa página, busca términos clave y obtendrás acceso a libros que han sido escaneados y puestos a disposición porque son de dominio público o convertidos a PDF. Es un sitio web muy útil y encontrarás mucho material ahí. Espero que esto sea útil. Solo recuerda visitar nakedbiblepodcast.com y luego haz clic en la pestaña Bibliografía para obtener enlaces a todos los recursos que he descrito aquí. En el próximo episodio veremos el mismo tipo de recursos para el periodo del Segundo Templo, el contexto principal del Nuevo Testamento.